Para Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes, hoy es 29 de septiembre, ya va a concluir el mes. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera. El servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Una nueva semana. Hoy vamos a estar hablando, amigos y amigas, con el doctor Nelson Chiti Larroche. Todavía no ha llegado, está muy próximo a sentarse aquí en esta silla en la que nuestros invitados son receptores de nuestras preguntas, pero también de las inquietudes, comentarios, preguntas que llegan a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas100. Nelson Chiti Larroche es abogado, constitucionalista, profesor, por cierto, de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela y también en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. Bueno, él ha sido parlamentario, ha sido dirigente político. En la actualidad no milita en ninguna organización, pero bueno, ejerce también la condición de analista y por supuesto dedicado principalmente a la actividad académica y docente. En cuanto llegue, vamos a iniciar con él una conversación acerca de la realidad nacional de estos días y por supuesto aderezado con las preguntas que ustedes puedan amablemente dirigirnos a través de mi Instagram @MarioVillegas100 y de las plataformas digitales de Radio Rumbos. Entre tanto, voy a comentarles, porque hace algunos días alguna persona me recomendó que invitásemos al también doctor Rafael Simón Jiménez, historiador, también abogado, y efectivamente vamos a tener a Rafael Simón Jiménez, si mal no recuerdo, el día jueves, de modo que prepárense, amigos y amigas, para esa entrevista que me ha sido solicitada y que será con un personaje a quien habitualmente yo invito a nuestro espacio. Ya es bastante común la presencia de Rafael Simón Jiménez en nuestro programa. Tanto que incluso hemos llegado a considerar, él y yo, la posibilidad de hacer una sección especial sobre historia en el programa. No todas las semanas, pero sí por lo menos un par de veces al mes. Eso no lo hemos concretado, pero lo tenemos en proyecto. El propio Rafael Simón me lo ha planteado pues en esos términos y así yo lo he aceptado, porque Rafael Simón hacía lo mismo con mi hermano Vladimir en Unión Radio, cuando Vladimir tenía el programa en Unión Radio. Una vez que esa sección cesó allá en Unión Radio, pues nació la idea de que la produjéramos acá en Radio Rumbos en mi espacio. Así que en algún momento iniciaremos esa sección especial sobre historia con Rafael Simón Jiménez. Y ahora sí, queridos amigos, queridas amigas, voy a darle la bienvenida a Nelson Chiti Larroche. Bienvenido, Nelson, ¿cómo estás? Buenos días. Disculpa la demora, pero no hay dónde estacionar. Ciertamente. Y oye, y por cierto, Nelson, tú sabes que yo vengo quejándome desde hace tiempo y pronto voy a volver a escribir sobre el tema, en algún momento escribí, sobre este problema, chico, del precio de los estacionamientos. En el pasado tuyo y en el mío, uno iba a un estacionamiento y pagaba el tiempo que consumía. Por ejemplo, pagaba un mínimo de 1 hora y si consumía media hora más, pues pagabas una segunda hora, pero si consumías menos de media hora, pagabas solamente ese remanente y pagabas la permanencia, es decir, tú pagabas por el tiempo en el que tu automóvil estaba en el estacionamiento. Ahora no, desde que inventaron eso que llaman la tarifa plana, si yo voy a estacionarme, como en efecto me ocurrió esta mañana, por unos 20 minutos, igual tengo que pagar como que si tengo mi carro el día entero en ese estacionamiento. Digo yo, tú que eres abogado, ¿cómo podemos volver a esa vieja práctica que me parece además muy justiciera y además rentable?
Bueno, ellos piensan que más ganan Bueno, por supuesto que ganan de más. esta manera y se les ha dejado hacer. Ujú. Antes en eso intervenía el gobierno, ya no lo hace. Entre otras cosas porque se dice que se limita, se interfiere, que hay una injerencia indebida en asuntos, vamos a decirlo así, de la sociedad privada. Es un contrato, tú alquilas un espacio, un tiempo, entras y lo pagas. Y el gobierno ha dejado hacer. Eso hay que revisarlo realmente. Ujú. Yo esta mañana también estuve haciendo una diligencia, $5 Así una es, hora. imagínate tú. Y además rigurosamente ceñido al cálculo del día del BCB, por supuesto. Pero es parte del desajuste que estamos viviendo. Cobramos en bolívares y pagamos a la proporción del dólar. Así Y en algunos casos pretenden que paguemos con la divisa inclusive. Así es, así es. Bueno, tocamos un tema que no estaba previsto, pero en todo caso aprovecho el momento de plantearlo para que si nos escucha alguien que tenga injerencia en estos asuntos, tome en cuenta esto que estoy seguro puede ser un clamor de los conductores masivamente, porque el sistema que se está aplicando en los estacionamientos es absolutamente injusto, absolutamente injusto. Bueno, Nelson, ya decía yo que tú, aparte de ser abogado constitucionalista, eres profesor universitario de la Facultad de Derecho de la UCB, pero también de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la máxima casa de estudios. También has sido parlamentario, no solamente parlamentario, usted es jefe de la fracción parlamentaria de un partido político importante, el Partido Social Cristiano Copey, del cual ya no eres miembro, pero en todo caso ejerciste esa función y también la de dirigente político. Me gustaría que, digamos, con todo ese conjunto de aderezos que te identifican desde el punto de vista personal y humano, ¿cómo estás viendo? Tú hablabas de los desajustes, del desajuste que se refleja en el tema de los estacionamientos. ¿Cómo tú estás viendo ese desajuste global que vivimos los venezolanos? Bueno, pero recuerdo una frase a este respecto interesante. Óyela bien. La novedad es vieja como el tiempo. En realidad hemos vivido este desajuste por ya 27 años prácticamente. ¿Qué llamo desajuste? Bueno, que no se compadece la realidad con los parámetros de orientación predecibles que establece la Constitución y la ley. Siempre hay una situación compleja, un forcejeo, hay dificultades para que podamos sentir que vivimos la normalidad. Llamaremos normalidad a ese ambiente en el cual las cosas se apegan a la ley. Vale decir, a eso que podemos esperar y aspirar. Lamentablemente en Venezuela, dada la emergencia de otra clase política, Chávez y luego Maduro, ha habido constantemente una presión por ir hacia lados que no son los constitucionales y los legales. Y eso, por supuesto, compromete el sentimiento, la sensación, la percepción que tenemos de que vivimos en normalidad. Lo que luce normal no lo es cuando vamos a los detalles y sin embargo nos quiere ser presentado como lo que hay. Eso que tenemos
y desde luego asumirlo como la normalidad. Ahora fíjate, toda esa normalidad, de algún modo, o dicho, vamos a utilizar no la palabra normalidad, esos desajustes a los que tú te refieres, se han agravado desde el 28 de julio para acá, desde el 28 de julio del año pasado, no desde este año. Al extremo de que ahora estamos no solamente bajo una presión interna que, digamos, se caracteriza precisamente por esos desajustes en todos los órdenes y una presión externa, porque ahora tenemos no solamente los comunicados y las declaraciones ocasionales de gobiernos extranjeros o de organismos multilaterales, sino que también ahora tenemos la presencia militar en el Mar Caribe, casi que pisando mar territorial venezolano. ¿Cómo aprecias tú esa nueva situación que ha movido al gobierno a preparar, como en efecto han anunciado que están preparando, un decreto de conmoción exterior, que es una de las variables o de las variantes del estado de excepción establecido en la Constitución? ¿Cómo lo ves tú como constitucionalista, como abogado y como político? Como dije hace un rato, la tendencia, yo diría, la compulsión de la clase gobernante es actuar allí siempre, digamos, lindando con la inconstitucionalidad y la ilegalidad, más aún con el desconocimiento inclusive de la voluntad popular. Todo esto ha engendrado malestar, da ruido, son anomalías, son eso que llamamos anormalidades que pretenden que metabolicemos como que fueran normales. En el caso de nuestra situación actual, yo estuve atento al discurso de Trump la semana pasada. En realidad, Trump no mencionó que él estuviera allí, bueno, digamos, el dispositivo militar naval que tenemos enfrente, no mencionó con el propósito de deponer al régimen venezolano. No lo ha dicho. Al contrario, él dice que eso es una manera de mostrar el talante de guerra contra el narcotráfico. También hemos sabido, no hemos tal vez confirmado, pero sí sabido de algunos ataques a lanchas pues, que han salido de Venezuela y que se les atribuye haber tenido, pues, digamos, drogas en su interior. Eso también es ilegal. Eso que están haciendo allí contraría la legislación norteamericana mismo y la legislación internacional. Lo cierto es que ese desarreglo, ese desencuentro al cual tú hablas y que todos sentimos, no parece, sin embargo, turbar una especie de actitud que exhiben los venezolanos, que tratan de vivir como si no hubiera esta circunstancia. La gente va para su trabajo, los niños van al colegio, los muchachos a la universidad, hay transporte, se abren los negocios de compra y venta de alimentos. Paradójicamente, no ha habido una compra masiva de alimentos así. Compras nerviosas. Compras nerviosas, como se les llama, sino que la gente está con una especie de espera prudente, sin sumarse a la desesperación y tampoco sin dar cabida a lo que el gobierno
está llamando conmoción. Aquí no hay conmoción. No hay conmoción. Lo que puede haber es otra cosa. Y es que el 338 de la Constitución, allí en el capítulo segundo de los estados de excepción, del título octavo de la protección de la Constitución, menciona que una de las causas legítimas para decretar los estados de excepción, ya voy a explicar qué son, es, digamos, el temor de que pueda producirse una situación que afecte a los conciudadanos de distintas maneras y a la institucionalidad. Los estados de excepción, es bueno decirlo, son eso. Excepcionales. Excepcionales. Se supone que los guían dos presupuestos. Uno, estado de necesidad. Para que sea legítima la declaratoria de estado de excepción, tiene que haber una situación tan extraordinaria que deba suponer que el Ejecutivo, que es quien lo dicta, toma la forma jurídica de un decreto del Ejecutivo, no solo del presidente, pues se faculta para actuar ante una emergencia, ante una situación extraordinaria. Esa situación que estamos presenciando en el Caribe no es extraordinaria. Bueno, sí es extraordinaria. Hay que decir las cosas como la verdad por delante. O sea que esta primera La aprehensión que puede tener el gobierno, a pesar de que ha dicho, repito, Trump, que no es para deponer al régimen venezolano, más allá de consideraciones que en otro momento ha hecho sobre su legitimidad de origen, etcétera, pero no ha anunciado su intención de actuar militarmente contra Venezuela y tampoco contra, digamos, los dignatarios que componen su gobierno. Ok, tú decías que había dos variables para justificar un estado de excepción. El primero, el estado de necesidad. ¿Cuál es el segundo? El segundo La segunda variable. La segunda variable es que no haya, se conecta con la primera, visiblemente posibilidad de atender ese estado de necesidad atenido a los usos, modos, formas y al derecho común, al derecho vigente. Vale decir, tiene que recurrir, dada la emergencia, a una legislación temporal, especial, que es la que estaría contenida en los estados de excepción, que son, digamos, disposiciones que alteran eventualmente la dinámica del Estado de Derecho y que sustituyen al susodicho en virtud de la pertinencia, conveniencia y procedencia para domeñar la eventualidad. Ok, fíjate, si estamos en una situación, como tú dices, en la que no hay conmoción a lo interno del país, no existe esa conmoción a tu juicio, pero hay ese estado de necesidad por una o hay una situación extraordinaria más bien. Sí, yo no ¿Se veo justifica todavía o no? el estado de necesidad. Ajá, más sí la situación extraordinaria, decía. Ahora te pregunto, que hay elementos a tener en cuenta extraordinarios. Ok, ahora, ¿se justifica entonces desde el punto de vista constitucional o no esa declaratoria del estado de conmoción exterior? Mira, eso es muy peligroso, porque
dispone que el país estaría propenso a una situación, digamos, crítica. Y si pensara el gobierno que en verdad esas unidades navales van a entrar en nuestro territorio y habrá actos beligerantes concretos. Por eso digo que hay que estar con mucho cuidado, porque la naturaleza del estado de excepción por conmoción interior o exterior dosifica y administra lo que llamarían algunos teóricos la violencia legítima. Vale decir, una actuación fuerte, contundente por parte del Estado para atender la situación, pues que lo está comprometiendo. Te pregunto, Incluso, Nelson, fíjate tú hasta dónde eso es tan delicado. En la doctrina se habla, nada más y nada menos que Carl Smith, que es soberano aquel que puede dictar los estados de excepción. Otros hablan de que el tiempo de Hitler en el poder fue un tiempo de 12 años de estados de excepción. Así es. Hay una vieja disputa entre Walter Benjamin, que tú recordarás, y Carl Smith sobre la materia. Lo que quiero resaltar es que ya estamos en el manejo de elementos violentos. Decretar los estados de excepción por conmoción exterior es prepararse, pues, para una situación que puede derivar en lo que Walter Benjamin llamaba violencia pura. Ajá, ahora fíjate, un poco para aterrizar, visto el análisis, si se quiere, jurídico y conceptual que tú haces del asunto, ¿es aconsejable o no en la coyuntura presente que el gobierno dictamine ese decreto, que dicte ese decreto de conmoción exterior o no? ¿Qué es lo que desde el punto de vista académico tú consideras que sería aconsejable en este momento? Repito. Siendo peligroso como tú dices que es. Repito, es una apreciación política. Entonces el gobierno está mirando, ponderando, midiendo, pesando sus opciones. Maneja información que el común no maneja. Y ciertamente yo diría, ellos están propensos a creer que esa presencia que está allí arriba, pues en el Mar Caribe, es una amenaza para Venezuela. Ellos lo han dicho así, no solamente que lo han dicho, sino que además han convocado al país civil a alistarse militarmente. Motivo por el cual pareciera que ya hay una motivación. El otro elemento es que debe racionalizarse el decreto. Vale decir, darle fundamento político y legal. Es esencial, es de las formas esenciales, pues que sí. Ese decreto como una ley, porque tiene una motivación, una exposición de motivos. Sí, pero además todo acto administrativo lo debe tiene tener. que ser motivado, pues. No es fruto del capricho. Lo que yo sí decía es que la gente no siente que haya eso. O sea, yo soy profesor, voy a mi universidad, esta tarde tengo clases en el doctorado, estoy haciendo mi trabajo normal y no veo los niños van a la escuela. Eso que dije hace un rato para no repetir. En conclusión, hay una apreciación política del gobierno de que hay razones para, digamos, temer una acción que derive en una confrontación o en actos beligerantes de parte de
esas unidades de guerra que están allí, más allá de nuestro mar territorial. El tema del alistamiento militar, ¿cómo lo ves tú también desde el punto de vista jurídico? ¿La sociedad civil está obligada a alistarse militarmente en una situación extraordinaria? ¿Cómo lo ves tú? Mira, depende del decreto. Ok. Pero si nos vamos también a revisar la Ley Orgánica de Estados de Excepción 2001, que completa pues el dispositivo constitucional, tú sabes bien, vamos a encontrar un elenco, una variedad, una gama de derechos que no pueden ser suprimidos ni reducidos, ni aún en medio de estado de excepción. Por ejemplo, el derecho a la información. Entre otros. Entre otros, por el supuesto, derecho a la vida. El derecho a Así no es. ser desaparecido Así es. forzosamente, el derecho a no ser torturado. Pero además, creo que es el artículo 26, bueno, en la ley orgánica de estados de excepción, de un lado, y en las convenciones suscritas por Venezuela y que nos hacen miembros de la comunidad interamericana y los derechos humanos. Allí también el país está obligado y allí también hay una serie de derechos que en ningún caso pueden ser conculcados. Ahora bien, vamos a hacer una pausa, Nelson, para que luego continuemos, Nelson. Okay. Puedes respirar un poquito, tenemos que escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Vamos a seguir ahondando acerca de este tema porque es un tema crucial, un tema principalísimo de la Venezuela de estos días. Así que, amigos, no se nos vayan a ir. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios. Al regreso, continuamos conversando con Nelson Chiti Larroche, abogado constitucionalista, profesor universitario, ex parlamentario, ex dirigente político. Y vamos a leer también comentarios, preguntas, inquietudes que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas, así que quédense allí. Nelson, aquí seguimos un rato en las redes de la radio y las mías, entre tanto. Tú estás dando clases y dices que hay normalidad en la universidad, están asistiendo todos los muchachos. sí. ¿Se discute este tema en las aulas universitarias? Yo lo he discutido, bueno, una vez con mis alumnos, la semana pasada, el jueves, porque hubo una pregunta sobre el rol de la Asamblea Nacional en una situación de esa naturaleza. La Asamblea Nacional tiene que convalidar, lo mismo que el Tribunal Supremo de Justicia, entiendo, ¿no? Aunque las cosas allí tienen matices, que fue lo que me obligó a precisar con los muchachos la naturaleza del decreto. de esos controles, porque son controles sobre el Ejecutivo. Correcto. Y sobre la misma situación de los estados de excepción. Otro elemento esencial es que son temporales. Correcto. Aunque los estados de emergencia económica son... Sí, se han prolongado, o sea, lo han ido renovando cada 2 meses. Ajá, y no debería ser así. Ajá, entonces... O sea, eso se ha tratado y es normal, pues. Claro, con sobriedad académica, porque todo esto da margen para la especulación. Y de hecho, hay un país que está pensativo de todo lo que pueda venir y, sin duda, esto también es un elemento a considerar por el gobierno a la hora de ponderar el momento que vivimos. ¿Qué papel está jugando la academia en la asesoría que pudiera darse a las autoridades que tienen que tomar decisiones tan trascendentes? Ningún papel, no es consultada la academia, las facultades, las universidades, en absoluto.
ellos no suelen consultar nada. Ellos sienten que es suficiente que los jueces y la sala constitucional pues les den razón. Ellos no van por el cumplimiento de la ley ni por la justicia, sino que van por resultados judiciales. Y basta que tú recuerdes aquello de la sala electoral en los primeros días del mes de agosto del año 2024, y donde, para sorpresa de todo, pues simplemente se le dio una cobertura con esa sentencia a actos visiblemente ineficaces, irritos, porque no cumplían con extremos materiales esenciales como la presentación del acta de totalización por parte del ente competente. Por cierto, hubo una recomendación. Bueno, vamos a escuchar el avance del noticiero, ya corresponde. Después seguimos. La información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa en aras de seguir impulsando la producción y el crecimiento económico del país. El gobierno nacional anunció que se dio inicio a la cosecha cafetalera 2025-26, la cual abarca una superficie de 237.879 hectáreas, distribuidas en 136 municipios de 20 estados del país. Notirumbos informa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy lunes, al recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que tiene mucha confianza en que se va a lograr un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza. La urgente mediación de la alcaldía de Caracas están exigiendo en el barrio 1 de Mayo, en el cementerio Parroquia Santa Rosalía, ya que la línea troncal de la zona solo tiene 3 unidades y solo una trabaja y después del mediodía. Informó Notirumbos, 2:32 minutos hora rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Publicidad y volvemos. Venga para que lo vea. Faena, el chip para el trabajador venezolano. No importa a lo que te dediques. Minería, electricidad, construcción, ganadería, producción agrícola, industria o simplemente lo tu otro. Faena es el chip guerrero que necesitas. 100% algodón, reforzado por tiempo de cultura y a un precio expandible. No pierdas esta oportunidad. Cómpralo en Faena y trabaja seguro. Visítanos en Abanico Socorro, edificio Lenin Paca, planta baja, local Texred, o pedido al mayor por el 0212-561-3080. Distribuido por @revisar. Faena, el jeep que te sigue el ritmo. 2. Ok, vamos a continuar. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace mucho recomendar estos servicios del doctor Portillo porque conozco de su calidad humana, de su competencia profesional, de su compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Aparte de ser médico geriatra de larga trayectoria, también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta, también en el anexo al Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y también consultas domiciliarias, cosa muy importante en el caso de que el paciente o la paciente no pueda trasladarse a otro lugar.
Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad: 0414-309-0806. 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Y continuamos conversando con Nelson Chiti Larroche. Nelson Chiti, caramba, ex parlamentario, muy activo y con mucho protagonismo en otros tiempos en el campo del debate parlamentario, de la producción de leyes, de instrumentos legislativos de distinta naturaleza. Ahora se ha dedicado a la actividad académica como profesor de la Universidad Central, en la Facultad de Derecho y también en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. Con él hemos estado conversando sobre este anuncio que ha hecho el gobierno, aunque no lo ha concretado expresamente, de un decreto de estado de conmoción exterior a partir de la presunta amenaza o la presencia real de naves militares norteamericanas en la cercanía del mar territorial venezolano. Voy a permitirme leer algunos de los mensajes que ya nos llegan, Nelson, para que los consideres globalmente. Dice León del Valle 62: hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Mensaje que suscribo plenamente. Y también yo. Qué bueno. Dice Laura Mendoza 740. Dice: hola, buenas tardes, Mario. Feliz inicio de semana. Saludos a Chiti. Porfa, pregúntale a él por Castor Teis. Más nunca supe de él. Gracias. Un abrazo fuerte. Castor Teis. Está perfecto allá en La Pastora. ¿Quién es él? Castor Teis, un dirigente social cristiano Ah. y tremendo ser humano. Qué bueno, qué bueno. Ok, seguimos leyendo mensajes, queridos amigos, queridas amigas. León del Valle 62 toma de nuevo la palabra y dice: buen invitado, buenísima la invitación a Rafael Simón en tiempos borrascosos. Bueno, Rafael Simón va a acompañarnos el día jueves, así que no vayan a dejar de sintonizar el programa. Dice N. Pimentel 99, antes, se refiere al tema que yo planteé en su momento de los estacionamientos, dice: antes los estacionamientos entregaban un ticket y controlaban el tiempo con un reloj. Asimismo, los taxis usaban taxímetros. ¿Qué pasó con esos instrumentos? Quedaron abolidos. Bueno, en la práctica sí. León del Valle 62, hace falta abordar un tema que nos tiene contra la pared a todos: la inflación, escalada de precios y salarios muertos. Sálvese quien pueda. Hora de todos por la libertad. Ya vas a comentar eso, Nelson. Bernabé 6673. Mario, saludos. Saludos a tu invitado. El cobro de los estacionamientos es y será un impuesto sin valor agregado, o sea, anarquizado como lo es el pago del pasaje urbano y suburbano. Méndez Reinaldo 761. Acabo de ver la rueda de prensa de Diosdado Cabello y la dirección del PSUV. Al referirse a los ascensos a generales, aplaudieron a todos menos a Arias Cárdenas. Y dice que cuestión extraña. Dice que aplaudieron a Ameliacha Castro Sotelo, pero cuando se nombró a Arias Cárdenas, silencio total. Así lo dice expresamente. Dice Méndez Reinaldo 761, si toman esa decisión, me imagino que se refiere a la del estado de conmoción exterior, si toman esa decisión, el gobierno se va a basar en ese decreto para prohibir muchos derechos constitucionales. Vamos a pararnos un momentico aquí. ¿Qué derechos constitucionales se pueden suspender? ¿Cuáles garantías se pudieran suspender en un estado de conmoción exterior? El derecho a la circulación, por ejemplo. Por ejemplo. Y se puede decretar toque de queda. Uno, pues, hijo del otro. Entre otros, pero además se puede hacer acopio de ciertos recursos para afectarlos, asignarlos al Fuera del esfuerzo. presupuesto. Todo lo que se haga, sin embargo, origina una deuda al gobierno. Pues. El 322 de la Constitución establece, yo creo que eso responde mejor la pregunta, establece que los venezolanos somos corresponsables para la defensa de la República.
¿Es obligatorio que la gente se sume a la milicia en el caso de que sea decretado así? Puede ser llamado, puede haber una conscripción. Repito, eso es lo gravoso de los estados de excepción, que son coterminosos, para utilizar un giro adecuado con la dictadura, pues, sea frente a ese llamado no puede esgrimirse ninguna razón, porque resulta que somos corresponsables en la defensa del país. Ello incluye a las personas jurídicas. Te puedo decir Gama, Central Madeirense, en fin, las cadenas de los supermercados. Los medios de comunicación seguramente. Y sin embargo, bueno, la presión que hay, los estados de excepción han acompañado al gobierno, de hecho, no de derecho, si así puede decirse, con respecto a los medios de comunicación. Se han cerrado más de 400 emisoras de radio. Y eso sin que tengamos estado de excepción por conmoción interior o exterior. ¿Qué quiero en todo caso decir? Bueno, lo que hablaba hace un rato es brusca, es fuerte, es contundente la actuación de aquel que tiene, digamos, el apoyo, el sostén de poder hacer lo necesario para atender la contingencia, salvo algunos derechos que están expresamente establecidos. Vale decir, derecho a la vida. Sin embargo, una cosa que yo me pregunto, el debido proceso, que no ha venido siendo respetado últimamente. Ni siquiera en estado de normalidad. Ni siquiera ahora la normalidad es que el preso político no puede designar su abogado. No. Que además no puede dar poder si está en determinadas situaciones en curso, como aquellas que tienen que ver, tengo un caso en la oficina, con aquellas que tienen que ver con las acusaciones a los alcaldes y aquellos que trabajaban con ellos. En fin, volviendo al tema rápidamente, hay derechos que no pueden ser conculcados ni siquiera En estado de excepción. en estado de excepción. Debo comentar que en el caso, por ejemplo, de la libertad de información, lo digo además celebrando que haya sido una iniciativa de mi hermano Vladimir, en los tiempos en que se discutía el proyecto constitucional en el año 99, se habló de los estados de excepción y entonces fue precisamente mi hermano Vladimir quien planteó que la libertad de información se mantuviera incólume aún en los estados de excepción. De modo que esa garantía ni siquiera en estado de guerra ni de ningún grado de excepcionalidad puede ser, ¿cómo se llama?, suspendido ese derecho. Sí. Digamos, desde el punto de vista legal, constitucional, en la práctica puede ser otra cosa, pero... Ese es el tema. La práctica es contundente. Así es. Simplemente deciden no se comunica Así y es. no se comunica. Así es, así O es. sea, ahí hay matices por la naturaleza misma. Con el de mismo... los estados de Eso excepción. ocurre también con el derecho a la vida. No quisiéramos pensar que se puede producir una ejecución sumaria y extrajudicial. Está prohibido. Así es. Sin embargo, la confrontación a la que puede llegarse, Dios no quiera que así sea, por nuestra gente, por supuesto por nuestro país, pero a dónde esta situación pueda llevarnos, compromete todo.
Yo a recuerdo, fin de cuentas. yo recuerdo cuando estuvieron en ejecución aquellos programas del llamado FAES, que finalmente fue eliminado. Oye, que cuántas familias no denunciaron la ejecución extrajudicial de sus familiares. Se cuentan por miles. Y en realidad tuve oí o leí, no recuerdo, que la idea era limpiar de malvivientes a la sociedad. Pero, por Dios, ¿quién es malviviente y quién no? ¿Quién lo determina? Así es, sin que haya un debido proceso. Así es. Pero en el mundo actualmente hay una peligrosa tendencia en esa dirección. Igual que Giorgio Agamben, en la materia de los estados de excepción, pues menciona que se han regularizado mucho. Cualquiera que ve lo que pasa en los Estados Unidos actualmente tendría que llegar a una conclusión. Se está practicando una suerte de derecho penal del enemigo. Es extranjero, es peligroso, compromete la seguridad nacional y no se le respetan sus derechos y se le deporta o se le mete allí en una de esas cárceles que parecen campos de concentración. Bueno, comenzando el programa, tú dijiste que esta voladura de estas embarcaciones de pescadores o de presuntos narcotraficantes en mar territorial venezolano o en aguas que dice Estados Unidos que son internacionales, tú dijiste que contraría no solamente la ley internacional, sino la propia ley norteamericana. Exactamente. Hay un muy buen trabajo, muy acucioso. Por cierto, que estuvo hace unos días contigo, de Tulio Correcto. Álvarez, Que es especialista en derecho marítimo, por quien cierto. es experto en esa área y precisa al menos 4 normas que en los Estados Unidos rigen y que estarían contrariadas por esa práctica. Porque en realidad lo normal es que yo te aprenda, te impute, tú tendrás ocasión para tu defensa y tu sentencia. Porque se presume la inocencia hasta prueba en contrario. Correcto. Pero aquí están disparando primero y luego no se molestan ni siquiera en preguntar, sino que esa práctica horrible que en los Estados Unidos se adelantó a partir del caso de las Torres Gemelas y que es el ataque preventivo. Antes de que tú manifiestes tu condición, si yo presumo que eres un enemigo, pues te ataco. Todo esto me recuerda mucho de nuevo a Carl Smith y cómo se puede visualizar el mundo en 2 grupos, amigos y enemigos. Muy maniqueico, muy poco justo, muy peligroso. De allí se puede ir a una guerra atómica fácilmente. Así es. Bueno, eso se parece un poquito, Nelson, a lo que también decía el ya fallecido presidente Chávez. Decía, el que no está contra mí, el que no está conmigo, está contra mí. ¿Lo recuerdas? Sí. Lo dijo también Bush. Lo recuerdo que lo dijo Bueno, sí. George Bush. Sí. Hijo. Ellos, pues en efecto, se plantean las cosas en términos que olvidan lo que es la progresión de y los la derechos. civilidad. Así es. Vamos a seguir leyendo. Nos quedan todavía unos 5 minuticos. Vamos a leer algunos mensajes más. Carlos 0763 dice, pero bueno, este sistema ha violado la Constitución hasta la saciedad, el derecho total a la información, el pensar distinto en política, el derecho a la defensa para los presos y pare usted de contar, totalmente cierto. Méndez Reinaldo 761, en las escuelas de derecho, en las universidades se están debatiendo todas estas cosas. Fíjate, la misma pregunta que yo te hacía. Sí, en algunas de ellas son más discretos.
Porque en algunas cátedras pasa, como en algunos programas de radio, que hay una suerte de autocensura. No es el caso, por cierto, de Mario, que a veces expone bastante al tocar algunos temas, pero hay cátedras en algunas facultades de algunas universidades que prefieren no abordar estos asuntos porque piensan que ya la especulación los expone. Ok, fíjate, dice Méndez Reinaldo, muy activo hoy Méndez Reinaldo, dice: Nelson, ¿tú apoyas los llamados de intervención militar que hace María Corina Machado desde la supuesta clandestinidad? Esa es la opinión de María Corina Machado. Entiendo su angustia y su preocupación. Es su opinión. Dice Garbo 2015, el llamado es a recuperar la legitimidad. Maduro usurpa el poder violentamente. Carlos 0763, en el nuevo gobierno se necesitará todas las escuelas universitarias para reflotar al país. Dice Méndez Reinaldo 761 otra vez, estuvo en la presidencia de la Comisión de Contraloría del Congreso, tú fuiste presidente de esa comisión. Garbo 2015, bueno, le hice un comentario que no puedo leer. Ronnie D06, saludos para ambos, atentamente Ronnie Díaz, cordial saludo Ronnie. Ángeles Rivas M, buenas tardes Mario, todos debemos defender la patria, pero en lo inmediato se debe atender la precaria situación de los empleados públicos por la eliminación de los salarios, jubilaciones y pensiones. Dígame los salarios como profesor. Voy a hablar de eso. Constantemente, sistemáticamente, se decretan estados de excepción fundamentados en la emergencia económica. Pero no pasa nada. No tienen significación. Venezuela tiene tal vez el salario más bajo del mundo, ahí compitiendo con Uganda, por cierto. Pero además de eso, caramba, establecieron una contribución especial para atender a los pensionados. Bueno, han pasado ya meses, se ha recaudado dinero y todavía los pensionados no han visto ni la más remota mejora. Reclamo que esas decisiones tengan una significación para la gente. No puede manipularse la Constitución para a nombre de ella o, por ejemplo, en los estados de excepción en materia de emergencia económica, recabar como una suerte de ingreso fiscal extraordinario y luego no darle nada a la gente. No puede hacerse. Los pensionados tienen derecho. 30 segundos nos quedan. Voy a leer rápidamente este último mensaje. Bernabé 6673. Mario, no es necesario un estado de conmoción. Aquí no hay desórdenes callejeros y menos públicos. Hasta el mismo presidente decretó una Navidad sin llegar. Creo que el gobierno teme un alzamiento popular. Bueno, lo que sí tiene que el gobierno ponderar es lo del dólar. Oye, yo en todas partes escucho hablar a la gente con desesperación porque nos ha afectado a todos, nos afecta y estamos pasando trabajo. Muchas gracias, Nelson. A tu orden. Agradecido, Nelson Chitila Roche, nuestro invitado del día de hoy, abogado constitucionalista, profesor universitario, ex dirigente político, ex parlamentario. Muchas gracias a ustedes también, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Me dispensan las personas cuyos mensajes no haya podido leer, pero el tiempo se nos agotó. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, de la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Ángel Villalobos, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela.
Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfaltos de primera. Del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el 0414-309-0806. Y de faena, el gym que te sigue el ritmo. Tengan todas y todos muy buenas tardes.